Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 384 diagonal 2017, que es una importante sentencia a partir de la cual vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre el concepto de detención en flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? ¿Cuál es el fundamento de la flagrancia? ¿Qué peligros, si es que así se le puede denominar, comporta? Y específicamente una modalidad de flagrancia prevista en el artículo 164, fracción segunda, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la llamada flagrancia por señalamiento. Flagrancia por señalamiento, ¿qué es? Hubo un planteamiento, nos lo van a exponer nuestros invitados, en el sentido de que quizá esta figura no tuviera un sustento, un soporte constitucional. Bueno, sobre todo esto vamos a platicar con Guillermo Con. Guillermo, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte nuevamente. Ya nos has hecho un favor de acompañarnos. Siempre un privilegio platicar contigo. No, siempre es un gusto estar acá. Gracias, Guillermo. Y también con Carlos Ponce. Carlos, pues un gusto de nuevo también recibirte en Ya lo dijo la Corte. Eres muy amable. No, muchas gracias, Miguel. Un gusto siempre estar aquí en tu programa. Te lo aprecio mucho. Encantado. Carlos, cuéntanos pues los hechos del caso, porque pues obviamente se trata de un amparo. Entonces siempre el contexto fáctico en el programa, como ustedes saben, suministra información muy valiosa para quienes nos están viendo y escuchando. Carlos, Por si fueras tan supuesto, sí. Sí, Miguel. Bueno, este es un caso que se origina una noche. Unos amigos acuden a un bar en la Ciudad de México y mientras se encontraban tomando unas bebidas, bailando, unas personas que estaban a un lado de ellos se acercan, empiezan a tener ahí algunos conflictos. Una de las personas que venía con este grupo de amigos va y señala al gerente empieza a haber ahí un conflicto con otra mesa para que ponga orden. Y cuando regresa, las personas con las que estaban teniendo este problema se ponen agresivas. Al parecer, una de ellas lo ataca con una navaja, otra persona le estrella una botella en el ojo, otra persona lo golpea, y esta persona inmediatamente sale, busca la salida hacia la calle. En ese momento le comenta lo sucedido al gerente. El gerente del bar ya estaba en conocimiento de los hechos, llama a la policía. La policía inmediatamente llega al lugar, y mientras la persona está siendo atendida, digamos, de emergencia, las personas que lo agreden salen del bar. Y en ese momento, estando la policía, esta persona lo señala como las personas que inmediatamente antes lo habían agredido. Y en ese momento, los agentes de la policía que estaban allí presentes, con fundamento en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo detienen. Lo presentan ante un ministerio público que eventualmente lo lleva a una audiencia inicial de control de la detención. El control de la detención se califica de legal por parte del juez de control. El juez de control dicta un auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones, porque además la persona perdió el ojo, lamentablemente, derivado de este evento. Y las personas o la persona que es sujeta vinculada a proceso penal interpone un amparo, en el que esencialmente de lo que se duele es que la figura de flagrancia por el cual se le detuvo es una figura que no encuentra, como mencionabas, asidero en el artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Su argumento esencialmente era que a la Constitución hoy en día solamente reconoce dos supuestos de flagrancia: en el momento en el que uno está cometiendo un delito e inmediatamente después. Pero que la flagrancia por señalamiento no encuentra, será su argumento, no está expresamente prevista en la Constitución, y que por lo tanto la detención había sido ilegal. El juez de distrito niega el amparo y contra esa resolución interpone un recurso de revisión, que es el que llega a la Suprema Corte y que da lugar a esta sentencia. Correcto. Muchas gracias, Carlos, por esta síntesis de los hechos y de cómo pues finalmente es puesto el asunto en conocimiento de la Corte. Guillermo, te pregunto y te planteo. Vamos a establecer el contexto del tema que nos ocupa a partir de esta sentencia, que tiene que ver, creo yo, con las formas de detención autorizadas por el texto constitucional, porque obviamente
pues el hecho de que se detenga una persona, caramba, no es un tema menor, es un tema que incide en la esfera personal, desde luego, en algo tan básico como nuestra libertad. Cuéntanos, en términos de la Constitución mexicana, ¿qué formas de detención están permitidas? Claro, y partiendo de lo que decías ahorita, creo que lo primero es identificar cuál es el derecho fundamental que está en juego aquí, ¿no? Y es precisamente ese, la libertad. La libertad no en un sentido demasiado amplio, como podría ser entendida como un derecho al libre desarrollo de la personalidad o una posibilidad de esfera privada, sino una libertad deambulatoria, una libertad de movimiento, ¿no? Es lo que estamos discutiendo en esta sentencia. Y efectivamente, el artículo 16 constitucional reconoce de alguna manera este derecho de libertad deambulatoria y establece un régimen general de libertad. Dice, por regla general, pues todas las personas tenemos derecho a movernos, a trasladarnos de un lugar a otro. Y de manera extraordinaria, la autoridad del Estado, por medio de sus facultades constitucionales, puede limitar esa libertad deambulatoria, ¿no? La regla general, y digamos que esto debería de ser prácticamente siempre, es que haya una orden previa de un juez, una orden de aprehensión, ¿no? Una orden de aprehensión. Ese es técnicamente así se denomina, ¿no? Técnicamente ese es el nombre, una orden de aprehensión que es emitida por un juez previo a analizar si existen elementos para determinar que una persona ha cometido un delito. Ahí, digamos, el control judicial es previo, el juez analiza previamente todo esto y dice, hay elementos para pensar que esta persona pudo haber cometido un delito, que es responsable por la comisión de un delito, entonces emito la orden de aprehensión. Y es ese documento el que faculta a la policía para ir y detener a una persona, ¿no? Pero de manera extraordinaria, nuestra Constitución también establece dos supuestos adicionales, que son la flagrancia y el caso urgente. La flagrancia, como más o menos se empezaba a señalar Carlos, es ser detenido al momento o inmediatamente después de haberse cometido un delito, ¿no? Poniéndolo en términos muy coloquiales, te agarraron con las manos en la masa, Correcto. ¿no? En ese momento o inmediatamente después, ¿no? Que ahí es interesante porque esta redacción actual del código, del artículo 16 de la Constitución, viene de la reforma de 2008. Previamente simplemente se decía, y esto vamos a entrar a detalle más adelante, pero simplemente se decía en delito flagrante, ¿no? Así es. Y ahora creo que la Constitución es mucho más clara y mucho más específica en los supuestos, ¿no? Ya nos da el concepto. Nos da el concepto. Bueno, sí, o los supuestos, definición. ¿no? La definición un Claro. poco más precisa, ¿no? Claro. Al momento que lo estás cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. Y bueno, el caso urgente, que es, sin meternos muy a detalle, porque ese creo que se daría para otro programa completamente, simplemente es una orden que puede emitir el Ministerio Público, digamos, en situaciones específicas en las que por razones de hora, lugar o cualquier otra circunstancia no puede acudir con un juez y entonces extraordinariamente la Constitución dice, tú, Ministerio Público, puedes emitir una orden como si fuera vamos a llamarle como si fuera una orden de aprehensión, como si fuera una orden previa que va a estar sujeta a un control, ¿no? Y esto tiene, bueno, una serie de reglas a las que no nos vamos a meter. Pero básicamente, digo, puede complicarse un poquito más con todas las cuestiones de arraigo, por ejemplo, o detenciones por cuestiones de extradición, pero básicamente este es el régimen que la Constitución General nos da en temas de libertad ambulatoria y las posibilidades que tiene el Estado para detener. Ahora, Guillermo, una orden judicial de aprehensión que atinadamente dices, bueno, pues tiene que ser la regla general o en la concepción del artículo 16 está pensada la orden de aprehensión como para que sea el mecanismo normal, digamos, Idóneo, de sí. detención. Bueno, lo ejecuta una autoridad. En el caso urgente también, porque lo acabas de señalar, pues es una autoridad administrativo, ministerial o fiscalía, etcétera. En el caso de flagrancia, ¿quién puede detener a alguien en flagrancia? Porque, pues en ese supuesto de con las manos en la masa, pues pueden ser los vecinos, Claro, alguien que iba pasando. justamente es una gran pregunta y en realidad puede ser cualquier persona. Cualquier persona que observe que se está cometiendo un delito que se acaba de cometer puede realizar una detención en ese momento con la obligación, eso sí, de ponerle inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, está asaltando, se puede hacer como una detención en ese momento, pero se le tiene que dar
a los policías más cercanos que estén en ese momento para que ellos continúen con el trámite. Lo que suele suceder es que sea la propia policía que está haciendo labores de seguridad pública en las calles día a día los que realicen este tipo de detenciones a partir de señalamientos o cuestiones que observen o que sucedan en el día a día de su labor, ¿no? Correcto. Ahora, Carlos, regreso contigo. Dice Guillermo, y comparto obviamente la interpretación que él hace del artículo 16 constitucional. Bueno, la regla general es, se aportan elementos de investigación suficientes a un juez de control y el juez de control, que también es juez de garantía de nuestros derechos, Correcto. si estima que esos elementos ameritan el libramiento de una orden de aprehensión, bueno, pues ahí hay una cobertura constitucional, hay una protección a las libertades, etcétera, muy, muy claras. La excepción serían caso urgente y flagrancia, pero yo te quiero plantear, ¿y si es la excepción la flagrancia? Porque, pues, muchos casos hay de detención en flagrancia en la práctica, ¿no? Bueno, sí, es la... ajá, conceptualmente sí, sí, si es uno una, lee el 16, pero, pues, es una pregunta muy interesante. Según los datos del Consejo de la Judicatura Federal que yo consulté la última vez en el informe que presenta el Consejo de la Judicatura al Congreso sobre el avance en la implementación del sistema acusatorio, aproximadamente el 50% de los casos en los últimos 4 años han iniciado con personas detenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos iniciaron por o flagrancia o caso urgente. correcto. Y tenemos muy buenas razones para pensar que en la mayoría de estos casos iniciaron por flagrancia, porque hoy en día, para que se actualicen los supuestos del caso urgente, para empezar, debe tratarse de delito grave y son casos muy excepcionales. Pero si uno contrasta además estas cifras con el tipo de delitos que en su mayoría han dado lugar a sentencias condenatorias o procesos, en su mayoría son delitos que tienen que ver con la aportación de elementos ilícitos. Pensemos en armas o pensemos en drogas. Estas dos variables nos hacen pensar que en realidad la regla en nuestro país, me atrevería a decir, de detenciones es producto de flagrancia delictiva, es decir, casos en los que no precede una investigación previa por parte de la policía o de investigación o el Ministerio Público, sino que más bien se sorprenden en el momento de estarse cometiendo o inmediatamente después. Oye, el dato que estás citando es muy significativo. Bastante. Y yo, y, 50%. y yo diría que vamos avanzando, porque si uno analizara, creo yo, el sistema anterior, el sistema previo, el sistema tradicional, me atreveré yo a pensar o a decir que probablemente la cifra era mayor. Sí, Era mayor. sí, 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 Eran sí. muchos más casos Pero de todas formas, y hay que valorar los avances. No, no, Sí, sí, sí. vaya, no hay que negar cuando hay algún dato que, aunque vengamos en una situación no necesariamente positiva, Sí. pero nos dirige en la dirección correcta, hay que valorarlo. Pero el 50% sí me parece, pues, preocupante. Por lo que ahorita vamos a platicar de abusos que se podrían dar, si no está bien acotada la figura, si no hay también equilibrios institucionales, porque la gran ventaja, ahorita Guillermo lo explicaba, la gran ventaja de la orden de aprehensión es que no depende para su libramiento de quien está llevando a cabo la investigación, con lo cual hay un mínimo de control interorgánico, un equilibrio. En flagrancia, Yo diría que si vemos la libertad de expresión, perdón, la libertad personal como un derecho que puede ser intervenido por el Estado, tienes dos formas de hacerlo. Con un control judicial, bien, la regla es que debe haber un control judicial. correcto, Con un control judicial previo o con un control judicial posterior. correcto. La regla general es que debe ser previo y por eso necesitamos una orden de aprehensión. Ahora, la flagrancia y el caso urgente no están exentas de control judicial. Lo que sucede es que ese control es posterior. Y claro que tiene inconvenientes, que es que de haberse dado una detención ilegal, muy probablemente una persona pasó 48 horas o a veces más privado de su libertad sin justificación. Y va a ser hasta que un juez lo diga que su libertad va a ser recuperada. Ahora, suponiendo que se califique de ilegal o violatoria de derechos humanos la detención, en México tampoco tenemos una regla tan clara como en Estados Unidos con Miranda versus Arizona o este tipo de precedentes que impliquen que siempre y en todos los casos vaya a quedar en libertad la persona. Bueno, sí lo dice, en nuestro caso el Código Nacional sí establece que si una detención es calificada de ilegal, el efecto es que la persona debe ser dejada en libertad en la audiencia inicial.
con la acotación, por supuesto, de que esto no significa que no pueda iniciarse una investigación y eventualmente citársele nuevamente mediante un citatorio o, si fuera el caso, una orden de aprehensión por caso de necesidad de cautela, para que enfrente un proceso penal, pero ya con otra forma de conducción al proceso. Si es una especie de reparación, tal vez no sean suficiente, y a eso habría que añadir lo que la Suprema Corte ha dicho, que hay que excluir medios probatorios que hayan derivado de la detención ilegal. Pero insisto, esto es hasta que el juez lo dice. Sí. Mientras una persona puede haber pasado horas, días, privada de su libertad, con la afectación que esto puede tener en su vida diaria de manera ilegal. Sí, 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 sin duda. Ahora, en esta circunstancia, Carlos, ¿qué relevancia tiene tener claridad respecto del concepto de flagrancia? Porque, fíjate, Guillermo nos decía, antes de la reforma 18 de junio de 2008, pues teníamos bueno, no teníamos un concepto constitucional de flagrancia, era un concepto construido doctrinalmente. Correcto. Hay, obviamente, una historia de la flagrancia que se remite al derecho romano, ¿no? Es una figura que tampoco se inventó en México, Sí, sí. ¿no? No, de acuerdo. Pero, ¿qué importancia tiene? Esa es la pregunta que te quiero plantear, Carlos, que sepamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de flagrancia. Sí. Porque pues, se puede prestar y se ha prestado. Sí, lo decía Guillermo, antes de la reforma constitucional de 2008, la Constitución, en el artículo 16, permitía que cualquier persona detuviera a otra en delito flagrante. La Constitución no nos decía que era un delito flagrante. ¿Quién lo decía? Lo decían las leyes. ¿Y el legislador ordinario qué empezó a hacer? Bueno, con la finalidad de combatir la delincuencia y darle más herramientas a las policías, a los fiscales, para llevar a cabo detenciones, comenzó a ampliar el concepto. Claro. Y llegamos al punto en el que la flagrancia ya no era detener a alguien en el momento de que el delito está flagrando, como decía la Corte en la quinta época, sino que llegamos incluso a conceptos de flagrancia equiparada. Se usó mucho eso, ¿no? Era la regla A ver, prácticamente. cuéntanos qué es la flagrancia equiparada. La flagrancia equiparada, que estaba regulada en los códigos procesales penales, esencialmente lo que decía es que se consideraba flagrancia la detención de una persona que hubiera cometido un delito grave, siempre y cuando se realizara la detención dentro de las 72 horas siguientes. Con lo cual, pues prácticamente era pues una licencia para llevar a cabo detenciones en cualquier momento por parte de la policía, ¿no? Hoy en día eso la Corte, bueno, eso es lo que pasaba bajo el concepto de delito flagrante constitucional previo a 2008. Para evitar esos abusos, el Poder Reformador de la Constitución lo que hizo en este año fue decir, no, vamos a nosotros dotar de contenido al concepto y vamos a decir que la flagrancia, o más bien que una persona puede tener a otra en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, con la intención de excluir esos conceptos que habían venido empleando la posibilidad de detención, que era la flagrancia equiparada. Ahora, en flagrancia, digo, yo ya sé que, en fin, se quitó y que ya ahorita no habría ese espacio a partir de la reforma 2008, pero lo quiero usar como ejemplo para ver cómo de repente el legislador, frente a conceptos jurídicos que o no están dotados de contenido por mandato constitucional o son conceptos de estos que llaman esencialmente indeterminados, etcétera, puede agarrar y poner ahí lo que quiera. Y entonces dice, pues también es flagrancia que lo detengas hasta 72 horas después. Oye, pero como se lo sacaron de la manga, ¿no? Digo, coloquialmente lo digo. No, ¿No te parece, Carlos? pero- Que es una redefinición. Y yo creo que el propio legislador era consciente de ello, porque ¿cómo se le llamaba? Flagrancia equiparada, Pero flagrancia. pero flagrancia al final del día. Para poder tener un encaje en el 16, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que es una redefinición abusiva. Sí, ahí creo que también los tribunales constitucionales, yo creo que hoy una corte como la que tenemos hoy, que es una corte más consciente, digamos, de los límites que debe tener el poder de cara a los derechos humanos, probablemente no hubiera sido necesaria una reforma. Si los tribunales, por ejemplo, adoptaran interpretaciones acotadas de las restricciones a los derechos fundamentales, ¿no? Creo que hoy en día un tribunal, frente a un concepto de delito flagrante que puede ser indeterminado, un tribunal puede adoptar la interpretación más restrictiva del concepto y excluir de interpretación ese tipo de soluciones. Oye, porque además pasa con otros derechos también. Tú ahorita que decías, bueno, la libertad de expresión, la libertad de reunión, no están definidas a nivel constitucional. Ni siquiera algo tan básico como igualdad y no discriminación. O los supuestos de restricción, que esa es O los supuestos de la otra restricción. cuestión, ¿no? ¿Qué es censura previa? ¿Qué es, por ejemplo, responsabilidades ulteriores? Claro. Y eso uno lo puede interpretar como una carta abierta al legislador,
que él puede dotar de contenido los derechos como quiera, como de hecho sucedió. Había casos totalmente. Claro, el claro, caso claro, del poeta maldito, ¿no? claro. Decía la Corte, bueno, no, como la ley dice que la libertad de expresión se puede restringir cuando lo establezca la ley, pues prácticamente era un cheque en blanco, ¿no? Imagínate. Hoy en día creo que esa no es la visión. Creo que hoy en día los tribunales, nuestros tribunales y la Suprema Corte tienen una visión más sustancial de los derechos. Pero es que si no, ¿qué sentido tiene la supremacía constitucional? Pues prácticamente queda vacía de contenido. Le das un cheque en blanco al legislador. Entonces, mire, aquí usted dice en el 16 que se puede tener por delito flagrante. Ahora, ¿en qué supuestos se verifica la flagrancia? Aquí tiene usted un cheque en blanco, legislador. Ponga usted 72 horas, 48 horas. ¿Cuántas horas necesita usted? Exacto. Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Sí, y bueno, hoy en día el Poder Reformador creo que atendiendo a esta cuestión y de cara a la implementación de un sistema más garantista, del cual pues tú eres experto, pues creo que la filosofía que estaba detrás precisamente de eso era decir, bueno, no vamos a evitarnos esto y nosotros mismos vamos a poner como poder constituyente, como sociedad, los límites desde nuestra Carta Magna, ¿no? Expertos solamente son ustedes y ya lo están demostrando. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 384 diagonal 2017 y poder entender por la relevancia práctica, ya nos lo han explicado nuestros invitados, que tiene la aplicación de la figura de la flagrancia, pues poder entender qué alcance tiene, qué alcance se le debe dar y específicamente en relación a la flagrancia por señalamiento del 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando el tema de la flagrancia, que preciso está previsto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Guillermo, a ver, si nosotros entendemos, como es correcto, creo, a partir de la interpretación del artículo 16 después de 2008, que la flagrancia, como tú nos lo explicabas, es en el momento mismo de la comisión del hecho señalado por la ley como delito o en su persecución material inmediata posterior, ¿cómo entender la flagrancia por señalamiento? A ver, explícanos qué es y qué papel juega en todo esto. Creo que justo ese fue el quid de este asunto, ¿no? Precisamente esa es la pregunta que el quejoso plantea en este asunto. Él básicamente lo que dice es, la Constitución solamente nos dice que debe ser al momento de ser detenido o inmediatamente después. Y parece ser, al menos en principio, que el Código Nacional de Procedimientos Penales va un paso más allá y dice, pero también procede la flagrancia cuando exista un señalamiento y exista información, datos, objetos, etcétera, que corroboren como ese señalamiento. De manera muy sencilla, lo que termina explicando la Corte en este supuesto es, como está redactado el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que tiene dos fracciones. La primera nos dice, básicamente reitera lo que dice la Constitución, dice, en el momento en el que está cometiendo el delito. Y la fracción segunda nos dice inmediatamente después de haber cometido el delito. Y esta segunda fracción tiene dos incisos, ¿no? Que se dé la persecución material o digamos que el policía o la persona que realiza la detención observe la comisión del delito, hay una persecución material y se logre la detención, o que si bien la persona que realiza la detención no ve precisamente él mismo con sus propios sentidos el momento de la comisión del delito, existe un señalamiento por parte de la víctima o posibles testigos que en el momento inmediato anterior se cometió un delito. Y en el momento inmediato anterior, es la clave de todo. Es un inciso dentro de la inmediatez, ¿no? Aquí la cuestión clave es la inmediatez y por eso se distingue de estos otros supuestos que ha analizado la Corte y que mencionaba Carlos hace un momento de la flagrancia equiparada, ¿no? Lo que intentó hacer el quejoso aquí fue un poco comparar esta flagrancia por señalamiento con la flagrancia equiparada. Y lo cierto es que no son lo mismo por este elemento de inmediatez. Pero a ver, a partir de lo que nos comentas, Guillermo, no podemos considerar a la flagrancia por señalamiento como algo que efectivamente equivale a la flagrancia equiparada del sistema anterior a 2008, como un supuesto
a ver, lo voy a decir así, pero un poco en los términos que hemos platicado con Carlos, inventado por el legislador, como un supuesto adicional. Lo que tú no estás planteando ahorita, si no entiendo mal, y ahí es donde te pido tu comentario y tu precisión, es, se trata en realidad de un supuesto que sí está previsto en el 16, nada más que más especificado a nivel legal. Sí, pero Sería eso. precisamente, la Constitución establece explícitamente que se puede tener una persona inmediatamente después de haberse cometido el delito. Aquí por eso lo que decías, la clave es el inmediatamente después, la inmediatez. Entonces, lo único que está haciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales es desarrollar, dar seguridad jurídica, dar claridad de qué significa esta expresión de inmediatamente después. Y el código es muy claro en decir, hay dos supuestos. Uno, en el que el policía, la persona, observa la comisión del delito, hay una persecución material y se logra la detención de la persona. O, si bien quien realiza la detención no observa directamente la comisión del delito, sí puede realizar la detención mediante un señalamiento de alguien que sí observó el delito y que además aportó información que permita identificar a esta persona. Entonces, viene vestida con esta ropa, tiene estas características físicas. Pues, digamos, la víctima ofendida da información de los hechos de la persona para que pueda ser perfectamente identificada y detenida en un momento inmediato. Aquí, evidentemente, si pasan 2 días o si pasan las 72 horas, pues ya no estamos en un supuesto de flagrancia, ¿no? Estamos hablando de que el delito acaba de suceder, se da información y es posible lograr esta detención de manera inmediata. Y lo único que hace el código es especificar lo que la Constitución quiere decir con este supuesto de inmediatamente después. No es una No hipótesis es, un- adicional, no es una hipótesis como sucedía con la flagrancia equiparada. equiparada, Sí. que a partir, como muy bien lo decía Carlos, de un concepto constitucional vago cuyo contenido Claro. pues va variando, el legislador le dio un contenido amplísimo, ¿no? Entonces sí estamos, digamos, en ese sentido, desarrollando lo que la propia Constitución dice. Lo que la propia Constitución dice. Y esa es, al final de cuentas, la decisión de la Corte en este caso, ¿no? Oye, en la narrativa fáctica que nos compartiste al inicio, Carlos, efectivamente, digo, ya lo mencionas, tenemos para tener claridad en Sí. esto. No hay por parte de los agentes que detienen a esta persona afuera del bar, entiendo que ya estaban afuera, Sí. ¿no? No hay ninguna percepción directa a través de los sentidos del momento de la comisión del ilícito, ¿cierto? No. Es la víctima la que... Es la víctima, precisamente. Ahora, simplemente una aclaración. Aquí la Corte solo se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, porque el tema constitucional, ¿no? Ya el encuadre de los hechos del caso le tocaba ya al tribunal colegiado. No Correcto. quisiera no, tampoco que se piense que la Corte aquí ya tomó una decisión, pero me parece que pudiéramos nosotros, como hipótesis, trabajar con ella, ¿no? O sea, podrían haber asegúnes si el caso variara un poquito. En términos fácticos, porque En además la términos Corte aquí fácticos. no valoró datos de prueba. Correcto. Porque también la determinación del hecho es una decisión. En el control de la detención necesitamos hacer dos determinaciones. ¿Cuál es el hecho? Sí. Que vamos a tomar, lo vamos a tener por acreditado con base en datos de prueba, porque es un momento previo a la sentencia. Y luego clasificar ese hecho dentro de alguno de los supuestos de flagrancia. Y solo si ese hecho encuadra en alguno de los supuestos de flagrancia, entonces podemos decir que la detención es legal. Aquí la Corte, como era una cuestión de legalidad, la determinación del hecho no se metió ahí, solamente analizó la constitucionalidad del Código Nacional. Pero insisto, creo que podemos trabajar con el caso simplemente como para que quede claro a la audiencia cómo pudiéramos hacer este ejercicio, ¿no? Sí, la Constitución no dice si la detención debe ser realizada por la persona que percibió el hecho o si puede ser por un tercero que tiene conocimiento del delito por el señalamiento de la víctima, un testigo con quien participó en el delito y además cuenta con indicios o datos, por ejemplo, que se le encuentre en posesión de un objeto presuntamente robado, Claro. para llevar a cabo la detención. Siempre y cuando los elementos con los que haya contado el agente aprensor sean razonables para cualquier persona, en el sentido de que era razonable creer que en el momento inmediato anterior se había cometido un delito. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, un agente de policía llega a un lugar por una denuncia de que había habido una agresión, ve a una persona que está sangrando con un ojo lesionado, digamos, tiene razones para creer que en el momento inmediato anterior se cometió un delito. Sí, normalmente la gente no sale a un restaurante con el ojo sangrado. Sangrado. Algo debe haber pasado, Algo. ¿no? Digamos. Ahí tiene un primer indicio. Hay una lesión. O sea, de la existencia de un delito, probable.
Aparte, no estamos aquí analizando el delito más allá de toda duda razonable con Claro. todos los elementos típicos antijurídicos de culpabilidad. No, no. Estamos en un análisis muy previo en Muy, el muy que temprano. muy temprano en el Sí, que no le sí, sí. podemos exigir a un agente de policía que nos acredite el delito más allá de todo lo razonable, insisto, con todos sus elementos, ¿no? Porque pudo haber habido legítima defensa y eso se tendrá que Por ejemplo, determinar en juicio. es correcto. Aquí lo que tenemos que pedir es simplemente, había un indicio de que se cometió un delito, sí, y hay un señalamiento directo. La víctima señala directamente a la persona que presuntamente le generó la lesión. Y además, la lesión es fresca. Tenemos razones para pensar que el delito se cometió en el momento inmediato anterior. Esto bajo el concepto constitucional que dice que se puede tener una persona en el momento o inmediatamente después, no parece tener problemas, ¿no? No estamos hablando de una detención que se realiza horas, días después. Además, sería difícil pensar que aquí la persecución se interrumpió. Ni siquiera, digamos, la Bueno, persona estaba todavía en el como lugar. tal persecución, No era necesario que hubiera. Ni- La persona estaba allí. pero ni siquiera se había iniciado, pues, No, porque- exacto. Perdón, no había iniciado claro. una persecución, entonces la persona no se había fugado. La persona estaba todavía en el lugar, es señalada en el momento inmediato posterior. Creo que habría razones para decir que encuadra este hecho en eso. Ahora, decía Guillermo algo bien interesante, creo yo, Carlos, y que probablemente incluso el caso lo ilustra. El tema de la cercanía temporal, y me parece una de las claves de comprensión del criterio de la Corte. Sí se requiere esta cercanía, ¿no? Totalmente. Porque desde luego en el trabajo que hace el Tribunal Constitucional de México, pues hay una acotación en el sentido de ver temas constitucionales y ya tú decías, bueno, lo fáctico queda a conocimiento de otras competencias, pues también del propio Poder Judicial Federal, porque ya estaba planteado el amparo. Pero si variamos tantito el supuesto, Sí. eh, además para efectos del programa, que también tiene un ámbito de Sí, pedagogía, ¿no? totalmente. Y esto hubiera pasado 3 horas antes, o incluso puede ser que los agentes de policía lleguen con bastante retraso. ¿Ya no se surtiría esa hipótesis o sí? O pueden haber ahí zonas grises, por ejemplo. Yo creo que esa es la gran pregunta de la flagrancia. La gran pregunta de la flagrancia es qué tanto es inmediato, ¿no? Eh, el Código Nacional lo que nos pide es que la persecución en señalamiento derive de un seguimiento ininterrumpido, ¿no? Eh, digamos, podríamos tener un caso claro, digamos, si utilizamos la metáfora de casos claros, casos de penumbra y casos claros que quedan fuera de la regla. Sí. Si, por ejemplo, la persona lesionada sale, pone una denuncia al día siguiente y al día siguiente van los agentes apresores a la casa del probable responsable y lo pretenden detener, es evidente que Ahí ya no ahí se habría roto la inmediatez, ¿no? ¿Cuántas horas se requieren entre el que sucedió el hecho y que la persona lesionada puso el hecho en conocimiento de una autoridad que finalmente toma la decisión? Creo que esto es algo que es de apreciación y de las condiciones materiales que tenía la persona para poder hacer el señalamiento, ¿no? Puede ser que incluso cuente hasta el lugar en donde suceden los hechos. Puede ser una variable. Porque Si uno revisa, por ejemplo, los videos del C5, uno va a ver que hay muchos videos, el auditorio los puede revisar, están en YouTube, en donde sucede es común que una persona es asaltada en la calle, camina hacia un botón de pánico, en el botón de pánico pone el señalamiento, la persona ya salió corriendo, y las cámaras del C5 lo que hacen es que regresan un momento, en el momento previo, para tratar de identificar el perfil de la persona y a partir de ahí llevar el seguimiento con las cámaras. Ahí alguien pudiera argumentar, hay una interrupción de la persecución, porque la persona no, digamos, tuvo que ir al botón de pánico para poder poner la denuncia y después el C5 tuvo que hacer la revisión de los videos. Podría ser una alternativa, pero me parece un poco estricto, ¿no? Porque estaríamos de acuerdo que en este caso, si las cámaras permiten hacer un seguimiento puntual de la persona en el momento en que cometió el delito, en el que sustrajo la bolsa, y permite identificarlo minutos posteriores, 15 minutos, 20 minutos después, mediante esa persecución, al menos mi criterio sería que pudiéramos hablar de un caso de flagrancia inmediatamente después, aunque haya pasado un tiempo, correcto. digamos, razonable, ¿no? Ahora, fíjate, este comentario te lo planteo, Guillermo, de Carlos,
nos orienta en el sentido que también las interpretaciones que se hagan de este tipo de conceptos tienen que ser interpretaciones razonables, ¿no? Digamos, esto del botón de pánico me hace mucho sentido. Pues es que si no, ¿cómo le avisa a la autoridad, no? O incluso ni modo que haya una patrulla ahí en la esquina inmediatamente. La vida es mucho más compleja, la realidad es mucho más compleja. Sí se requiere este sentido común o a veces en términos probatorios le llaman las máximas de la experiencia, ¿no? De decir, bueno, pues tampoco vamos a generar interpretaciones teóricas o académicas que no nos sirvan en el mundo real, ¿no? Claro, es fundamental, como dices, que un tribunal constitucional genere interpretaciones garantistas que protejan los derechos fundamentales de las personas. Pero tampoco puede llegar al punto de hacer completamente inoperantes las figuras que están ahí precisamente para asegurar muchas veces la seguridad pública, ¿no? Claro. Un ejemplo que a mí me parece fantástico como para explicar cómo la Corte ha hecho muy bien digamos, estas especificaciones es el tema de la evidencia de la flagrancia, por ejemplo, y lo comentaba ahorita, Carlos lo empezaba a comentar. Eh, lo que ha dicho la Corte es, a ver, no necesariamente tiene que existir un delito en los hechos, ¿no? Sino simplemente tiene que existir evidencia suficiente para que razonablemente el policía pueda determinar que en ese momento o inmediatamente antes se estaba cometiendo un delito, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos y que creo que explica muy bien esto es, ¿qué pasa si un policía detiene a una persona con varios paquetes de plástico que tienen un polvo blanco, o digamos, todas las características con las que normalmente se trafica la cocaína? El policía puede realizar la detención en flagrancia, ¿no? Y puede ser que lo ponga a disposición del Ministerio Público y un perito determine que en realidad no era cocaína, era harina o era bicarbonato de sodio. Eso no convertiría la detención en ilegal. En realidad no existió un delito, nunca Correcto. existió un delito, Correcto. pero eso no convierte la detención en ilegal, ¿no? Y también, por eso mismo, ese mismo ejemplo se utiliza del otro lado, la evidencia de la flagrancia. ¿Cómo llegó al policía a la determinación de que había una evidencia de flagrancia, ¿no? Si el policía realizó una detención ilegal y a partir de la detención ilegal o la retención ilegal o una revisión ilegal de los bienes de la persona llega a la conclusión de que efectivamente portaba un arma ilegal o tenía determinada droga, esa detención, a pesar de que sí existía, en los hechos existe un delito, la detención es ilegal, ¿no? Entonces, aquí la Corte juega con lo pongo como ejemplo nada más Sí, no, pues es buenísimo el ejemplo. para poner cómo la Corte interpreta la flagrancia de tal manera que sea operativa y que le sirva a todos, pero que siga siendo garantista, que siga protegiendo los derechos, que para eso está reconocido en el artículo 16 constitucional. Todo eso es para protegerlos a nosotros, no a los delincuentes, a todos nosotros. Oye, y cuando dices o cuando subrayas, digamos, este carácter operativo que tiene que tener la flagrancia, a mí me parece que es una de las figuras donde mayor relieve tiene este concepto que aportas de la operatividad, porque es el día a día también. O sea, es el día a día de lo que sucede en las calles, de lo que... Y bueno, y para eso también yo creo que la mayoría de quienes habitamos en el país lo que queremos es efectividad en la policía, pues que nos cuide. Claro. Y más en esos casos tan obvios, tan evidentes, ¿no? Sí, a final de cuentas hay una necesidad y es una obligación incluso constitucional También. de asegurar Y tiene su propio fundamento la tiene su seguridad pública. propio fundamento, ¿no? Es algo que la policía está encargada de hacer. Es correcto. Y entonces también hay una responsabilidad de la Corte de ponderar esos dos elementos, ¿no? Y de todos los operadores Y jurídicos, de porque todos a los partir de estas determinaciones, ahorita estamos viendo un caso de la Corte, pero pues esto se proyecta en el trabajo de juzgados de distrito, juzgados que conocen de materia penal en el fuero común también. Bueno, pues incluso yo diría que deben ser la mayoría, ¿no? Más que de materia federal, pues de fuero común en un enorme porcentaje. Entonces esto tiene que transminar, ¿no? Tiene que trascender también, Sí, sí, más sin allá duda, del trabajo de la Corte. sin duda. Sí, básicamente lo cierto es que eh, no podemos simplemente crear figuras que no sirvan para nada, ¿no? Sí. Que no tengan un impacto real. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del Amparo en Revisión 384, diagonal 2017, y la figura, ya lo han escuchado, ya lo han visto, ciertamente compleja de la flagrancia, y más de esta flagrancia
del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la flagrancia por señalamiento. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en la conversación, en el análisis, en la explicación también del alcance que tiene la sentencia que resuelve el amparo en revisión 384-2017 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Carlos Ponce, porque imaginemos, te quiero plantear esta cuestión, que nos están escuchando, que están viendo el programa, agentes de policía, gente que trabaja en el ámbito de la seguridad pública y que pudieran tener la siguiente duda que yo te quiero plantear. Bueno, ya hemos analizado aquí, ustedes mismos lo han explicado con mucha claridad, el concepto de flagrancia, los supuestos del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, pero un policía puede plantearte lo siguiente: ¿y yo cómo lo pruebo? Porque en audiencia inicial, pues va a estar el abogado de la defensa, la abogada de la defensa, y naturalmente va a hacer su trabajo en el ánimo de demostrar que la detención fue ilegal. ¿Cómo sustentar el dicho de los agentes que llevan a cabo materialmente la detención? Sí, aquí la herramienta, digamos, por excelencia para este tipo de casos es lo que se conoce como el informe policial homologado, ¿no? Que es el documento en donde queda sentada la actuación policial, ¿no? Y allí es muy importante que la detención esté narrada de la manera más clara y precisa posible, ¿no? Esa es, digamos, la primera. Porque puede haber desahogo probatorio en el control de la detención, sí, sí lo puede haber, pero no es la regla. La regla es que normalmente esto se debate, insisto, con datos de prueba. ¿Qué es un dato de prueba para tu auditorio? La referencia a un medio de prueba que todavía no ha sido desahogado, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a decir? Su señoría, yo cuento en mi carpeta de investigación con un informe policial homologado de los agentes aprensores A y B que señalan lo siguiente, que en tal fecha, tal. Esto se ve corroborado con la cadena de custodia de los elementos probatorios, bla, 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 y además a lo mejor cuento con un video de los hechos. No se van a desahogar, ¿no? Es simplemente, y el debate se va a dar en términos de datos de prueba. Entonces ahí lo más importante es que el relato de los agentes, y digamos, esto ha tenido impactos prácticos y tenemos casos recientes que han generado algún escozor social, pero una mala narración de hechos de una detención puede llevar a generar duda en el juzgador de que la detención se dio como los agentes apresores señalan. Si hay un dato que no es coherente, porque de esto va el control judicial de la detención, verificar si es coherente el relato de hechos que nos da. ¿Es coherente pensar que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos en la forma en que los agentes apresores dicen que se encontraba, que reaccionó de la forma en la que dicen que reaccionó, que confesó los hechos ante la policía? Pues si los jueces con máximas de la experiencia llegan a la conclusión de que es poco creíble, pues la detención se va a caer. Entonces es muy importante también que allí haya un trabajo de explicación de lo que es el razonamiento probatorio, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque, y un poco regresando a lo que tú mismo planteabas hace rato, ese razonamiento probatorio, el trabajo con dato de prueba, etcétera, pero no con un umbral como el que se requeriría para una sentencia condenatoria o incluso para el dictado de una medida cautelar, ¿no? No. Digamos, el tema de los estándares de prueba en México sigue estando abierto, ¿no? Sí. En el sentido de que yo diría que todavía no sabemos en México con claridad, la Suprema Corte al menos no lo ha establecido, cuál es el estándar de prueba que se requiere para tener un hecho probado con el suficiente grado de corroboración o probabilidad suficiente para obtener por acreditado un hecho para la flagrancia, Sí. el hecho que se requiere para vincular y, bueno, sabemos que para dictado de sentencia es más allá de toda duda razonable. Pero ese es porque está en el Código Nacional. Eso porque está en el Código Nacional, pero aún así habría autores que te dirían, oye, pero eso duda razonable ¿para quién? Sí. ¿No? Entonces, la Corte ya ha tratado de hacer un concepto de duda razonable racionalista, objetivo, que depende de la evidencia y no de la convicción íntima del juez, pero bueno, eso es otro tema. Pero ese mismo problema se traslada a la vinculación. Pero digamos, para sentencia condenatoria, que es a lo que se refiere el más allá de todo razonable, pues bueno, lo tenemos. Sí. Puede haber una discusión. Yo entiendo que no es exclusiva de México. En otros países también se ha discutido qué significa más allá de todo razonable.
Pero el problema es que para calificar de legal de una detención o incluso en algunos elementos del propio auto de vinculación, dictado de medidas cautelares, etcétera, pues sí está muy abierto, ¿no, Carlos? Está abierto. Yo creo que lo hemos discutido Guillermo y yo en muchas ocasiones. Tenemos nosotros la convicción de que un estándar de prueba racional en este tipo de decisiones tiene que ser el mínimo posible. ¿Cuál es el estándar mínimo? Lo hemos comentado. Para nosotros es el de prueba preponderante. ¿Qué quiere decir esto? Que es más probable a que no haya sucedido el hecho. Si para el juzgador es más probable que el hecho no haya ocurrido, no con un estándar de prueba que refute todas las hipótesis Claro, de inocencia, no, porque bueno, eso haría imposible en cualquier caso, sí. sino que es menos razonable que los hechos hayan ocurrido como la autoridad viene a decir. Creo que un juez estaría en lo correcto si tomara la decisión de no tener por acreditado el hecho para efectos de esa determinación. Oye, ¿Y por qué prueba preponderante? Porque es el estándar mínimo racional. Oye, pero déjame ahí te pongo, yo estoy de acuerdo y me parece que además en términos operativos es lo que corresponde entender. El problema, seguramente muchos abogados, abogadas penalistas encargados de defender personas que se encuentran en esta situación jurídica, te dirían, el problema es que si tú pones un estándar mínimo, mínimo, mínimo para este tipo de cuestiones, legalidad de detención, autovinculación, dictado de medidas cautelares, la propia medida cautelar que te implica un sacrificio de la libertad, como es la prisión preventiva, pues sí te genera una tensión en términos de protección de derechos muy fuerte. Lo que te quiero decir es esto. Tú puedes en un país, sea México, sea cualquier otro país, tener un estándar bajo para todos estos actos dentro de un procedimiento penal, pero minimizas también el uso de medidas cautelares tan invasivas como la prisión preventiva. El problema es que en México creo que tienes las dos cosas. Totalmente. Y ahí es donde... Una de las cosas que justifican en el derecho comparado y en la doctrina asumir estándares de prueba bajos es que el riesgo de error es menor. El riesgo de error en el efecto que puede tener la decisión judicial. En un sistema en donde la prisión preventiva es la regla, el riesgo de error es extremadamente alto. Y además, prisión preventiva, en algunos casos impuesta con carácter oficioso. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Que es cómo justificamos un estándar de prueba, moralmente, cómo justificamos un estándar de prueba bajo para la vinculación a proceso si la consecuencia necesaria en esos casos va a ser la prisión. Moralmente dices, pero además en el conjunto de la concepción del sistema. Bueno, también. Porque tú tienes que dar cuenta del conjunto del sistema. Entonces tú dices, bueno, bajamos aquí el estándar, pero mantenemos la funcionalidad de medidas cautelares tan invasivas como prisión preventiva, incluso impuesta de manera oficial. Yo ahí veo un problema. Hay un problema. Yo ahí veo Coincido. un problema serio, ¿no? No, yo coincido completamente contigo, Miguel. Digamos, la reducción de los estándares de prueba en etapas previas a la sentencia, cambiar el estándar de prueba del auto de formal prisión a uno más bajo en vinculación, hace sentido en un sistema en donde la prisión preventiva es excepcional. Y que además se debe probar, justificar. Como debería ser, por cierto. En términos ahora sí que como el programa, pues ya lo dijo la Corte, pero aquí ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y vamos O sea, a ver ya- qué dice la Corte la próxima semana. Exacto, ya pronto tendremos esa definición. Guillermo, por tanto, sí es muy importante, pues no sé si llamarle capacitación, atención, concentración, como sea, para redactar buenos informes policíacos homologados, ¿no? Porque también ahí alguna, algún elemento que no esté, alguna incongruencia, decía Carlos, no dar el contexto adecuado, una descripción insuficiente, vaya, y sé que no le podemos pedir a nuestros policías que sean premios Nobel de literatura, pero sí que haya un grado de atención, de detalle incluso, Guillermo. Sí, sin duda. A ver, partimos de la base de que muchas veces las decisiones de los jueces no parten necesariamente de informes homologados hechos en mala fe o que tengan necesariamente información falsa, ¿no? No digo que no suceda, lamentablemente pues, hay instancias de que eso sucede y eso es completamente reprobable y es algo que incluso creo que es materia de sanción. Pero antes de eso, creo que sí es una labor muy importante, como tú bien lo decías, de capacitación y más que nada de concientización de la importancia que tiene el policía en el momento de realizar la detención, de estar, incluso lo ponerlo en términos, presente mentalmente, darse cuenta de todas las circunstancias que están a su alrededor y
y actuar siempre de manera justificada y con todos los datos que pueda tener, ¿no? Y eso para su toma de decisiones, al momento de realizar detenciones, al momento de realizar revisiones, los controles, los diferentes niveles de control que ha desarrollado la Corte, todos estos requieren juicios de los propios policías que pues evidentemente requieren de una capacitación para saber en qué casos pueden actuar y en qué casos no. Y luego está este segundo nivel que es, bueno, ya realizaste la detención, ahora explica, dale al juez todo este contexto que tú tenías al momento de realizar la detención y explícale por qué tú creías que estaba justificado en ese momento realizar la detención. Regresando al ejemplo que platicaba hace un momento, ¿no? El policía tendría que explicarle al juez que pues detuvo a una persona que estaba subiendo unos bloques de plástico con un polvo blanco en un camión a esta hora, en esta fecha, de manera pues medio sospechosa. Y eso es lo que justificó que él pensara que en ese momento se estaba cometiendo un delito. Y entonces eso va a ser suficiente para que el juez tenga todas las herramientas para, yo coincidiría y me queda claro que es un debate bastante complejo, pero pues en un estándar de probabilidad preponderante que el juez tome la decisión y diga, ah, la detención es justificada. Con independencia que esto va a ser materia de un juicio. Esto, pues, evidentemente, claro. No, bueno, o incluso en las etapas previas se puede creer, y ¿no? también, pues, Carlos mismo lo decía, habrá de venir un desahogo probatorio en la etapa procesal correspondiente, que no es esta, Claro. que no es esta en el diseño. Ahora, no, yo lo de, digamos, la crítica o la preocupación que externaba del estándar probatorio bajo cuando tienes un abuso de una medida cautelar, que es la más gravosa, que priva de la libertad a las personas, no va en el sentido de decir, bueno, pues elevemos el estándar probatorio, porque creo que sería totalmente disfuncional. Más bien racionalicemos la medida cautelar. No, sin duda. O sea, Y además la medida cautelar también tiene, como lo ha dicho ya la Corte Interamericana, pues tiene un debate también probatorio sin duda. importante, que haya una necesidad de cautela, que Sí. implica revisar una serie de cuestiones que son completamente paralelas a las del Y tiene delito. que ser idónea, tiene que haber mínima intervención, tiene que ser proporcional, o sea, hay una Y serie de... acorde a la individualidad de la persona, ¿no? O Sí. sea, si la persona en sí misma es un riesgo de fuga, si la persona en sí misma es un riesgo para las víctimas, todo eso creo que amerita un debate, digamos, independiente Yo del no delito. sé si ese debate lo hemos tenido en México, Guillermo. Porque es un debate que viene de jurisprudencia interamericana. Y yo creo que los estándares están fijados por la propia Corte Interamericana. Pero me da la impresión que en México o estamos llegando un poco tarde o ni siquiera hemos tenido la oportunidad, no nos hemos dado la oportunidad de entrar a fondo en este debate. Mi opinión particular, recuerdo hace tiempo cuando estudiaba la maestría en Reino Unido, un país que tiene una tradición del sistema acusatorio de siglos, Y de ¿no? habeas corpus Y de de habeas hace corpus de ya siglos. casi Y le un milenio, casi, un casi, ¿no? milenio, le platicaba una maestra que, pues nosotros hicimos un cambio de sistema inquisitivo a sistema acusatorio en ese momento en 8 años, ¿no? Sí, Y pues lo cierto es que llevamos que pues, aproximadamente 13, 14 años en esta transición, es muy poco tiempo. correcto. Entonces, viéndolo desde, digamos, el punto de vista más positivo que le podemos dar, creo que el sistema acusatorio tiene muchas faltas, sí, tiene muchos errores, nos falta discutir muchas cosas, pero creo que también nos falta eso, nos falta tiempo. Sí. Nos falta tiempo de pensar, de desarrollar y de eventualmente ir tomando decisiones que ayuden a los operadores jurídicos, a todos los operadores del sistema de justicia, a tomar mejores decisiones. Y ahí está uno de los retos. Nos queda un minuto, Carlos. Una conclusión, un comentario, por favor. Un comentario, yo sí quisiera decir que al menos de lo que yo tengo conocimiento como parte de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, uno de los temas que la Defensoría Pública ha puesto en su agenda de litigio estratégico es precisamente la definición de los elementos de la prisión preventiva. Y al menos ya algunos han tenido éxito, ¿no? Por ejemplo, el tema de la revisión de la prisión preventiva en 2 años Sí. es un litigio que derivó de la Defensoría Pública. Y la Corte lo... Y ya lo resolvió. Eso. Ha sido una política, hay que decirlo también, parte de la agenda que ha marcado el ministro presidente para el impulso de la Defensoría Pública.
encaminada precisamente hacia esos problemas. Entiendo también que muy probablemente pronto habrá unos casos atraídos por la Suprema Corte para fijar estos puntos. ¿Qué es idoneidad? ¿Cómo podemos hablar de idoneidad? Sí. Un elemento que me parece fascinante es la proporcionalidad. ¿Qué Sí. tienen que hacer los jueces? Que está ordenada en el código. En el por cierto. código, ¿qué tienen que aplicar? La fórmula del peso de Alexi en la toma de la decisión de la prisión preventiva. ¿Cómo ponderas esos valores? ¿Cómo ponderas la satisfacción de un bien frente al sacrificio del otro? Son cosas fascinantes que creo que efectivamente a lo mejor llegamos tarde en términos, digamos, históricos, pero creo que estamos avanzando rápido. No, y que cuando se llegue, no, como quiera que sea, en este tipo de procesos de cambio tan profundo como lo que implicó 2008, 2014 con el código, como quiera que sea, cuando se llega, pues que se llegue bien, Exacto. para que se den soluciones que al final sirvan, porque también uno dice, bueno, y esperamos 14 años o los años, o 15 o 20, y no dimos con una buena solución, que ahí es donde yo veo que temas como prisión preventiva lo voy a decir así coloquialmente, se atoran en la discusión. Y creo que al final ni quedan satisfechas las víctimas, ni quedan a resguardo los derechos de los procesados, y la sociedad misma, pues tiene un legítimo reclamo al sistema penal Totalmente. y a este tipo de capacidades de reacción frente a la Totalmente. incidencia delictiva que creo que vale la pena considerar. De acuerdo. Carlos Ponce, Guillermo Con, gracias. No, Gracias a Miguel. ambos. Y gracias a usted que hace posible un programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.